Muy buenos días, hermanos. Aquí estamos una vez más juntos para estudiar la palabra de Dios. Estamos estudiando una serie de lecciones en momentos de crisis, cómo respondieron los personajes bíblicos a las crisis de la vida. ¿Por qué? Al mirarles, también podemos ver cómo nosotros también es posible enfrentar nuestras crisis en nuestras vidas también. Bien, vamos a orar para empezar la clase. Dios, te damos las gracias por tu presencia con nosotros esta mañana. Gracias por ayudarnos en estudiar tu palabra, entender la manera en que tú obraste en la vida de varias personas, la manera que ellos enfrentaron sus crisis, que es la misma manera que es posible para nosotros también enfrentar nuestras crisis. Entonces ayúdanos a ver una vez más la vida de Pedro, ver algunos principios para nuestras vidas de hoy. Gracias por acompañarnos en esta hora, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, en esta mañana estamos en la lección 19, aprendiendo a través de la crisis, parte 2, porque continuamos el estudio de la vida de Pedro. Notamos el versículo clave en sus hojitas, ahí Juan capítulo 1, versículo 42, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Lucas 1 y versículo 42. Hicimos esta pregunta la vez pasada: ¿qué adjetivos vienen a la mente cuando se menciona el nombre de Pedro? A veces impulsivo, abusivo, de repente aún orgulloso un poquito, ¿no? Hay varias ideas que vienen a nuestra mente, pero la cosa es que al pensar en las cosas difíciles de su vida, notamos que Cristo miró más allá de esos adjetivos negativos que a veces vienen a la mente en cuanto a Pedro, para ver su corazón de él y su espíritu, y encontró allí un hombre en verdad que amaba mucho al Señor, que también quería servirle con todo su corazón. Cuando consideramos la vida de Pedro, es difícil entender qué debemos incluir o qué debemos excluir, omitir de estudiar su vida. Vimos la semana pasada algunos acontecimientos cruciales en su vida de Pedro. Cada evento involucró una crisis para él. Recuerda, la idea de crisis es llegar a un momento de decisión y actuar conforme a lo que es la decisión para hacer. Y la respuesta, la reacción a este acontecimiento determina el camino que uno lleva adelante. En cada uno de sus eventos de su vida de Pedro la vez pasada, observamos una parte de su desarrollo espiritual de Pedro, pero siempre notamos que la fe es la clave para la victoria en medio de las crisis. Y hermanos, no puedo enfatizar más este punto. En tus vidas también, en mi vida, cuando llegan las crisis, los momentos de decisión, los momentos difíciles en nuestras vidas, tenemos que ejercitar más nuestra fe en nuestro Señor Jesús, ¿no? Porque Él es quien nos va a ayudar en este momento, y en nuestro propio esfuerzo no podemos nosotros combatir las crisis en la vida. Tenemos que depender de Dios. ¿Recuerdas el mensaje de Juan el Bautista? Cuando él dijo en cuanto a Cristo Jesús, al verle acercarse a su ministerio de Juan el Bautista, dijo él: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. 2 discípulos de Juan el Bautista escucharon este mensaje de Juan y lo dejaron a Juan para seguir a Cristo. Y uno de esos fue Andrés. Después de su conversión, Andrés le trajo a su hermano Pedro a Jesús. Vamos a Juan capítulo 1, por favor, y versículo 40 a 42. Juan capítulo 1, versículo 40.
Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Eso tenemos con nuestro versículo clave para esta semana también en sus hojitas, ¿no es cierto? Pedro se volvió al Señor, creyó en el Señor Jesús. Y esto fue el mayor acontecimiento en toda su vida de Pedro, cuando él creyó en Cristo Jesús. Fue el punto más decisivo de su vida de Pedro, más importante, ¿no? Y Cristo, mirándole a él, dijo estas palabras: Simón, hijo de Jonás, así eres, ¿no? Pero tú serás llamado, dice, Cefas, que quiere decir Pedro. Otra vez, cuando nosotros pensamos en Pedro, pensamos en un hombre brusco, un hombre un poquito rudo, un hombre no muy afinado en cuanto a la sociedad. Pero Cristo miró más allá de su exterior y miró su corazón y vio en él algo como roca, ¿no? Pedro, Cefas, roca, en lo cual iba a establecer la iglesia primitiva por su prédica de este Señor. Cristo también puede ver muchas posibilidades en tu vida y en mi vida. Igual como su evaluación de Pedro. Mira lo que somos nosotros. Y Él puede cambiarnos, ¿no? En verdad quita de nosotros todo lo que no es conforme a la imagen de Cristo Jesús. Porque recuerdan de Romanos 8:29 que su propósito de Dios para el creyente es esto: que seamos hechos conformes a la imagen de Cristo Jesús. Entonces en nuestras vidas quiere quitar todo lo que no aparece a Cristo para que seamos más y más conformes a su imagen. Lo hizo con Pedro, quitando las cosas bruscas, las cosas rudas de su vida para transformarle en un instrumento útil en el servicio del Señor. Y con la ayuda de Dios, nosotros también podemos ser personas diferentes para la gloria de Dios. En esta mañana notamos primeramente crisis en la hora del juicio de Jesús. Y para esto vamos por favor a Lucas capítulo 22. Y vamos a acampar ahí un poquito. Entonces si pueden buscar Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22 y versículo 31 y en adelante. Pedro enfrentó en su vida una crisis muy grande, ¿no? Inmediatamente después que fue crucificado, antes de que fue crucificado Cristo Jesús. Cristo llevó a sus discípulos al huerto de Getsemaní y ahí oró al Padre, pidiéndoles a ellos que miraron y que apoyaron a Él en la oración. Y Cristo les encontró dormidos, ¿no? En esta noche. Viene el grupo para arrestar a Cristo Jesús, para llevarle junto con ellos Judas Iscariote, para llevarle al juicio. Y ahí está Pedro, impulsivamente sacó su espada y empezó cortó la oreja de un siervo del sacerdote ahí, y Cristo dijo: no, pero no, eso no es el tiempo, ¿no? Para hacer esto. Pero antes de que eso sucediera, vemos algo interesante. En Lucas capítulo 22 y versículo 31, Cristo está con sus discípulos en una cena, la última cena con ellos. Versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo te he pregado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces.
Wow, esto es una exclamación del Señor a Pedro que en verdad dolía al profundo de su corazón de él, ¿no? Jesús dijo que Satanás iba a pedir algo de todos los discípulos, que iba, y la descripción es zarandearlos como a trigo, así sacando la maleza y quedar con el grano ahí. Satanás pidió permiso para así tratar fuerte contra los discípulos. Y en este momento, ellos estuvieron con Cristo en sus pruebas, pero ahora Él no iba a dejarlos en sus pruebas de ellos, ¿no? Era una advertencia para ellos, pero también una promesa, algo de ánimo para Pedro y para los otros hombres. Él dijo, Satanás te va a tratar duro, te va a dar si llamamos de crisis, muchas crisis en su vida, va a atacarles. Mi oración es que sean ustedes fieles, y especialmente en versículo 32, enfoca en la persona de Pedro, pero yo he llegado por ti. Su descripción es que Satanás iba a tratar con todos los discípulos, pero en especial, Cristo miró a Pedro diciendo, yo estoy orando especialmente por ti, que tu fe no falte. Hermanos, a veces en medio de las crisis, mengua nuestra fe, cuando debemos de hacer crecer la fe en nuestras vidas, ¿no? Su coraje de Pedro, Cristo está describiendo aquí, su fe de él iba a menguar, ¿no? Su coraje. Pero en verdad su fe iba a ser duradera. Cristo está orando por él para que en medio de toda la tribulación no mengua su fe de Pedro. La palabra ahí que dicen ahí, una vez vuelto, la idea de vuelto significa cambiar de dirección. Pedro era un hombre salvo, creyó en el Señor Jesús como su Salvador, pero iba a caminar por un tiempo en una dirección equivocada. Tenía que ser rescatado y puesto de nuevo en el camino correcto, en la dirección correcta. No iba a perder la dádiva de la salvación nunca. Nosotros tampoco. Pero él iba a desobedecer al Señor y poner en peligro su posición como discípulo en comunión íntima con el Señor. En su acostumbrada manera, impulsivamente extrovertida, Pedro respondió a Jesús, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, ¿no? Pero también a la muerte, hasta la muerte. ¡Qué declaración!, ¿no? En tanto que Pedro realmente estaba dispuesto a hacer lo que decía, iba a llevar a cabo esto en la fuerza de su propia carne, no dependiendo del Señor, ¿no? Entonces, Pablo tiene una advertencia para nosotros que pensamos igual a Pedro, que podemos hacer las cosas en nuestra manera, en nuestra fuerza. Pablo dijo en 1 Corintios 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿no? A veces estamos, pero bien confiados en nosotros mismos. Y así es posible caer en esta situación. Tenemos que depender de Dios. Y Cristo está diciendo esto a Pedro, cuidado, vas a caer algo, pero no es para siempre. Va a ser restablecido después, ¿no? Y entonces, desde luego, tenemos la escena fuera del salón de juicio. En el mismo capítulo de Lucas, capítulo 22, continuamos al versículo 54. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y vemos en los versículos vemos en versículos 55 hasta versículo 60, que 3 veces Pedro niega a su Señor. Y mira lo que sucede en versículo 6,
versículo 60-61. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vemos aquí que Cristo, Jesús, miró a Pedro a cantar el gallo. Sucedió exactamente como Cristo dijo, ¿no?, que iba a suceder. Pedro, dices que irás conmigo hasta la muerte. Pero le digo que lo que va a suceder ahora es, antes que cante el gallo, tú me vas a negar 3 veces. Imposible, Señor, dirá Pedro, ¿no? Pero mira lo que sucedió. Tenemos esa escena. Y cuando yo miro a versículo 61, cuando dice, entonces vuelto el Señor miró a Pedro. Oh, y esta mirada, ¿qué tal mirada fue esto, no? Seguro que era una mirada llena de amor, lleno de tristeza de repente, de compasión, una mirada penetrante al corazón de este discípulo de Pedro. La mirada del Señor es la razón por qué en versículo 62 se fue saliendo y lloró amargamente. Probablemente no la haya olvidado esta mirada nunca por el resto de su vida. Recuerda lo que dice el salmista en Salmo 51. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aquí vemos a Pedro con un corazón quebrantado, un corazón contrito, un corazón humillado, justo en el sitio donde Dios puede obrar y trabajar en su vida de él. Interesante que después de la resurrección, Cristo refirió de una manera especial a Pedro. Cuando el ángel dijo a las mujeres que llegaron al sepulcro, ahí el sepulcro vacío, dice, cuando ellos entraron al sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una ropa larga, ropa blanca, y se espantaron, mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús, el Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y aquí es algo interesante, ¿no? Pero decir a sus discípulos y a Pedro. Pedro es un discípulo, ¿no? Pero específicamente nombra a Pedro, ¿no? Hay que decirle que Cristo va delante de ustedes a Galilea y ahí le veréis, como os dijo. Eso es en Marcos capítulo 16. Pablo dijo también que el Señor le apareció a Pedro, dice, después de describir el Evangelio en una manera muy específica, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, fue sepultado y resucitó, y después esto, y que apareció a Cefas. ¿Recuerda su nombre? Cefas, Pedro, ¿no? Y después a los 12, después a 500 hermanos más. Entonces, Cristo tenía algo todavía específica en su mente, en su corazón para este discípulo. Un lugar especial para Pedro. En los días que están por delante, harían cosas maravillas con este pescador impetuoso y tosco, ¿no? Cuando decidamos nosotros servir al Señor en una posición firme a su favor, tenemos que estar seguros que no estamos actuando en la carne. No importa lo fuerte que somos. Pedro era un hombre bien fuerte, pero él cayó y negó a su Señor 3 veces, ¿no es cierto? Es interesante, si podemos ir un ratito a Romanos capítulo 7. Después de su conversión de Pablo, ¿no? Él describe algo interesante en cuanto a su propia vida. Y a veces pensamos de Pablo, wow, qué gran predicador, qué gran apóstol del Señor, ¿no es cierto? Pero mira
cómo describe en Romanos su situación de él. Romanos capítulo 7, versículo 15. Dice, Pablo está hablando de sí mismo, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si que yo no quiero, esto hago, y apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Pablo, el gran apóstol, luchaba de esta forma. El bueno, el malo, el bueno, el malo, ¿no? Teníamos esta lucha dentro de sí. Y mira lo que describe a sí mismo en versículo 22. Pero según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. De veras de corazón, me deleito en el Señor, ¿no? Pero veo otra ley en mis miembros, 23, que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, así exclama él. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Es Cristo quien nos libra, ¿no? De la lucha en nuestras vidas entre el pecar y hacer lo que agrada a Dios. Y eso es lo que hizo en la vida de Pedro también. Actuó a su favor de Pedro para volverle a su lado, volverle a confiar completamente en el Señor. Recuerda que Cristo explicó o habló con sus discípulos de la manera que Él es la vid y nosotros, dice a sus discípulos, vosotros los pámpanos, las ramas que salen de la vid. Cortado de la vid no hay fuerza, no hay fruto, no hay nada, pero pegado a la vid, pegado al tronco, ¿no? Podemos poner y traer mucho fruto para la gloria del Señor. Separados de mí, dijo Cristo, nada podéis hacer. Si tratamos y actuamos en nuestra propia fuerza, vamos a negar al Señor en un sentido. Vamos a caer. No vamos a agradar al Señor obrando en nuestra propia fuerza, igual como Pedro hizo. Continuamos un poquito más para otra descripción, otro acontecimiento en su vida de Pedro. Crisis en la hora de la crucifixión de Cristo. Y para esto vamos a Marcos 14 para empezar. Marcos 14 y versículo 50. Dice ahí, está ahí en versículo 47, donde Pedro usó su espada para herir al siervo del sumo sacerdote. Pero versículo 50, cuando ellos ya llevaron a Cristo, entonces todos los discípulos dejándole huyeron, ¿no? En el huerto de Getsemaní vemos que en cuanto a los discípulos, que ellos huyeron cuando Cristo fue arrestado. Y luego en el transcurso de su juicio de Cristo, solamente es mencionado que Pedro estuvo presente. Habla de otro discípulo ahí también presente, conocido por el sumo sacerdote, entró en el mismo lugar del juicio. Probablemente era Juan, ¿no? Entró con Jesús hacia el patio adentro. Pero cuando vamos al momento de su crucifixión de Cristo, vamos a Juan capítulo 19, por favor. Juan capítulo 19, para ver la descripción de lo que sucedió ahí. En la hora de la crucifixión de Jesús, Juan fue el único discípulo presente. Juan capítulo 19, versículos 26 y 27. Cuando vio Jesús a su madre, al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa, cuidaba a María. Juan después de esto. Pero solo Juan, el único que fue ahí presente en el momento de la crucifixión. Todos los demás huyeron en el huerto de Getsemaní y no acompañaron a Cristo ni a su juicio ni a la crucifixión.
Después, en Juan capítulo 21, estamos ahí cerca, vemos crisis en el relapso después de la resurrección de Jesús. En algún momento luego de su resurrección, Pedro regresó a su antigua ocupación, la pesca, ¿no? Y vamos a verle ahí en Juan capítulo 21 y versículo 3. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Entonces le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar, la podían sacar por la gran cantidad de peces, ¿no? Son pescadores, pescaron toda la noche, volvieron a su oficio anterior, ¿no? Como pescadores. Y entonces tenían talento en esto, pero pescaron toda la noche y no chaparon ni un pez. Y ahora en la madrugada viene Cristo ahí a la playa hablándoles, hay que echar su red al otro lado. Ahora un barco no es tan ancho, pero echando la red solamente al otro lado, pudieron ellos pescar muchos peces, ¿no? Pedro, su acción de él influyó a los demás. Pedro dijo, estamos esperando al Señor, pero no está, entonces voy a volver a lo que conozco, voy a volver a pescar, ¿no? Jesús había llamado a los discípulos a pescar, pero no pescar peces, sino pescar hombres. Esta frase no fue inventada por Cristo. Maestros romanos y griegos también usaron esta frase en el sentido de persuadir a los hombres con la verdad. Hay que pescarles así. Un pescador capta peces vivos y al cogerlos, ellos mueren. Es el opuesto para un pescador de hombres. Procura captar a peces muertos en sus pecados para que lleguen a ser vivos en Cristo. El opuesto en el oficio de un pescador de peces y un pescador de hombres. Bueno, después de haber pescado toda la noche, no cogieron nada y Cristo les da la instrucción cómo recibir un premio, ¿no? por obedecer. Ellos obedecieron y el resultado fue éxito para cada uno de ellos. Saltamos por favor a capítulo 21, estamos ahí, versículo 15 por favor, porque después invita a ellos a la playa donde él ya había preparado un fuego y cocinado peces ahí para prepararles un desayuno. Y versículo 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Interesante aquí que en la continuación de la conversación, 3 veces el Señor le preguntó a Pedro si lo amaba. 3 veces, ¿no? En esos versículos. Y recuerda que Pedro había negado al Señor 3 veces también, ¿no? Hay que poner el número 3 en los dos blancos ahí, ¿no? Después de cada pregunta, el Señor respondió con una tarea para Pedro, para cuidar a las ovejas, cuidar, ¿no? Habla ahí de las ovejas, también corderos en versículo 15, ¿no? Así llama los que iba a ser bajo su cargo de Pedro. Tenía la responsabilidad de cuidar a estas ovejas amablemente, aunque con
con cierta fuerza el Señor atrajo a Pedro de regreso junto a sí mismo. Él aún le daría a Pedro una oportunidad más. Recuerda, su predicción era: vas a volver, oro por ti que tu fe no mengua, pero tú vas y al ser vuelto vas a enseñar a los otros discípulos y también a muchos más, ¿no? Su tarea de Pedro, su nueva tarea, era de ser pastor, tal como su maestro. Sed imitadores de mí, ¿no? Pablo dijo esto en sus escrituras, pero dice: como yo soy de Cristo. Aquí Pedro está llamado a ser imitador de su maestro, de Cristo, para apacentar las ovejas, tener la tarea de pastor tal como su maestro. Y así igual para nosotros. Nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidades para nosotros. Si no has recibido a Cristo como tu único Salvador, en verdad, hoy día te está dando otra oportunidad de llegar a sus pies, de confesar tus pecados, reconocer que tú eres pecador delante de Dios y recibirle como su Salvador personal. Segundo de Corintios 6:2 dice: así pues nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia del Señor, de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he ahora el día de la salvación. Amigo mío, si no tiene a Cristo, hoy día es día de salvación. Y tal como en el momento que Pedro salió de sus redes para seguir a Cristo, en este momento era su día de salvación. Hoy día puede ser el día de salvación para tu vida al poner su fe en Él. Hebreos 4:7 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy día es día aceptable. Hoy día es día de salvación. Si nunca has puesto tu fe en Cristo Jesús, no en una religión, no por obras, fe en Cristo, quien murió por nosotros, murió por los pecadores, y los que creen en Él, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si no tienes el Hijo hoy, no tienes vida. La vida se encuentra en la persona de Cristo Jesús. Vemos enseguida entonces crisis al hablar claramente de Jesús. Crisis al hablar claramente de Jesús. Si hubieses escuchado el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés, te podrías a pensar de repente: ¿es el mismo Pedro? Como el hombre tosco y impulsivo, el pescador ahí, un poquito rudo y bruto, ¿no? ¿Él es el mismo? Porque su prédica era claramente de hablar la palabra de Dios y apuntar a las personas a Cristo, y muchos aceptaron a Él. Exhibió en verdad un poder tremendo, sin señal de nada de cobardía como hizo en negar a su Señor, ¿no? Muestra una esperanza, un coraje, una fe profunda en la persona de Cristo Jesús. Recuerda que hablamos la vez pasada de la cadena del Evangelio en cuanto a su vida de Pedro, ¿no? Empezó con Juan el Bautista, quien llevó a Andrés a Cristo, ¿no? Pero enseguida Andrés presentó a su hermano Pedro a Cristo. Y después Pedro predicó en el día de Pentecostés. ¿Y cómo fue el resultado? Su claro mensaje de Pedro hizo que 3,000 personas confiaban en el Salvador, al cual él estaba proclamando en una manera clara, ¿no? Repasamos esta cadena entonces, y ahora vemos que en el poder del Señor, Dios le usó a él para traer mucho fruto para la gloria de Dios, ¿no? Muchas personas creyeron en el Señor Jesús. Pedro había experimentado muchas cosas desde el momento que Andrés le había presentado a él a Cristo. Y como el resultado de esto,
vemos madurez en él. Así un relapso un poquito en cuanto a lo que sucedió en negar a su Señor, pero luego de atravesar crisis tras crisis en su vida, Pedro ahora está listo para vivir el resto de su vida en obediencia a su Señor. Si el Señor nos llama a nosotros, igual como a Pedro, a hacer algo, aunque puede involucrar una crisis, podemos confiar en Él, que nos ayudará a atravesarlo. Nuestras experiencias de crisis son siempre momentos de aprendizaje, momentos de hacer crecer nuestra fe. Pedro atravesó una crisis tras otra en su vida, aunque de ellas fueron algunos de ellos fueron más grandes que otros. Cada experiencia fue algo como en su escuela de aprendizaje para depender de su Señor, el desarrollo espiritual de este hombre. Y el Señor quiere hacer lo mismo en tu vida, en nuestras vidas. Él quiere hacer su voluntad en nuestras vidas. ¿Le permites hacerlo? Agradezcámosle al Señor por cada obstáculo, cada crisis en la vida, en el camino, porque por la crisis vayamos nosotros a crecer en nuestra fe. Hermanos, no despreciamos las crisis en la vida. Confiamos en el Señor y en medio de las crisis, mirando arriba, con ojos de fe, con corazón y ojos puestos en el Señor Jesús, sabemos que Él que empezó la buena obra en nosotros cumplirá su obra hasta el fin. Hermanos, quiero animarles en esta semana. Hay esperanza. Pedro, tú eres, tú serás. Así dice Cristo para ti y para mí. Tú eres así hoy. Puede ser diferente mañana, a confiar en el Señor. Deja que Él obre en su vida para que tu vida sea para glorificar a su Señor. No para uno mismo, no en tu propia fuerza. Hay que depender de Él y Él te puede usar para su gloria grandemente. Vamos a orar. Dios, gracias te damos por el ejemplo de Pedro. No era un hombre perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos. Pero mirando su vida, vio en él un Cefas, una persona, una roca fuerte que iba a salir de esta vida al final. Aunque pasando por varias pruebas, varias crisis en su vida, sí aún negó al Señor, pero volvió a confiar en Cristo. Y al final de su vida hizo un impacto grande en el mundo de su día para Cristo. Muchos conocieron al Señor. Y hasta hoy en día estamos leyendo de su vida. También leemos sus libros, 1 y 2 de Pedro. Y vemos enseñanza útil para nuestras vidas hoy también. Entonces, gracias por usar un siervo como Pedro para enseñarnos en esta mañana. Pido por los que no te conocen todavía, que hoy día pueda ser de repente el día de su salvación, a poner su fe en Cristo Jesús. Gracias por acompañarnos en este momento. Gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una buena semana. Fijados en el Señor, ¿no? Para que Él te uses para su gloria en esta semana. Bendiciones, les amamos, les extrañamos en el Señor. Gracias.